Bueno, vamos a avanzar con parte de esta conversación que la vamos a estar analizando aquí con nuestros invitados, pero vamos a presentarlos así podemos debatir no solamente esta cuestión, sino cuestiones a futuro y algunos de los temas coyunturales que tienen a la política como protagonista en nuestro país. Bienvenidos al diputado del PRO, Sergio Huisky, y además a Gustavo Córdoba, analista político. Gracias por estar aquí ambos. Gracias por la invitación. Bueno, por favor, faltaba más. Me quedé pensando en la conversación que tuvimos con el abogado del doctor Ollarvide, con pocas respuestas, por cierto. Digo, ¿qué opinión les merece a ustedes cómo se está llevando adelante esta cuestión de la investigación sobre los cuadernos y las coimas y los arrepentidos? Yo coincido que estamos en la largada, porque esto recién inicia. Además estamos viendo la punta del iceberg. Después tenemos que ver todo esto cómo impacta en todo el territorio argentino, porque son obras que están en toda la Argentina. Entonces, hasta mi provincia, hasta el último pueblo de mi provincia, vas a tener intendentes, van a tener un impacto, porque recién comienza esto. Y hay todo un entramado, una capilaridad de un entramado de corrupción que en Argentina, por suerte, lo estamos poniendo arriba de la mesa y lo vamos a empezar a discutir así, a cara abierta, porque en Argentina hasta se corrompió el sentido común. En Argentina se decía roba pero hace. Entonces aceptábamos como algo de sentido común dentro del ámbito público. Entonces me parece espectacular que esté sucediendo y abriéndose esta puerta, que va a ser compleja administrarla, pero que hay que administrarla. ¿Es demasiado pronto para pensar en impactos en figuras políticas de importancia este momento? Coincido que es un proceso que está en desarrollo. Por ahí es prematuro hacer conclusiones muy definitivas, pero claramente hay impactos. La clave está en el contexto en el que se dan estos comportamientos y estos cambios, ¿no? Y estos impactos. Por ejemplo, nosotros hemos medido en la última encuesta nacional que terminamos ayer al mediodía, cómo impactaban los cuadernos en el kirchnerismo y los aportantes truchos de la provincia de Buenos Aires en Cambiemos. Y la verdad que llevamos a una conclusión provisoria que es muy interesante. Hemos detectado que por ahí el núcleo duro que apoya al kirchnerismo es mucho más sólido y consistente que el núcleo duro que hoy está apoyando a Cambiemos. Este es un dato preliminar. Sí. Otro de los datos es que en un marcado contexto de descreimiento y de imagen negativa de los principales actores de la Argentina, nosotros hemos medido a la política en general, los grandes empresarios y a la justicia argentina. La imagen en promedio negativa de los tres actores es superior al 70%. Y en el caso de la justicia argentina llega al 84% negativa. Esto es, no hay alguien que esté bien o esté mal, están todos mal. En términos de credibilidad se repite más o menos el número, pero es más extremo. Está mucho más cerca del 80% de falta de credibilidad. Eso en un contexto de un marcado pesimismo en la cuestión de la economía, porque cuando le preguntamos a los argentinos cómo ven la economía del país a un año, casi el 70% nos dice que la ven peor de lo que está ahora. Entonces es prácticamente imposible imaginar que a alguien le pueda ver algo bueno a este proceso. Lo que sí me parece es que hay mucha percepción, hay una falta de credibilidad en general a lo que hace este gobierno con la justicia y a lo que hicieron gobiernos anteriores con la justicia. Sí. Hoy el ciudadano razonablemente tiene la sospecha, detrás de cada maniobra espectacular de la justicia, hay una razonable sospecha de que hay una mano política detrás. Y no hablo solamente de este gobierno, hablo de otros gobiernos que han pasado en la Argentina. Entonces, momento delicado en lo institucional, creo que hay que ser prudentes, observadores de todo este proceso, pero también al mismo tiempo evaluar que políticamente hoy la Argentina está pasando un muy mal momento. Uno cuando ve ese núcleo duro, lo primero que se pregunta, o sea, damos por sentado que obviamente el que es núcleo duro del kirchnerismo difícilmente vaya a votar al macrismo, o sea, difícilmente no, sería imposible, ¿no? Es como cambiarse de club. Pero uno tendría tendría que pensar básicamente que si te ves a tu líder con las manos en la masa, él roba pero hace, o sea, se borra, y no digo que se traslade los votos, pero por lo menos debería aumentar el voto, sabés, Nicolás, no sé, el voto en blanco o lo que fuera. Es muy interesante lo que planteas porque yo le pondría un aditamento, núcleos duros negadores. Es decir, ante la evidencia más concreta te dicen, te la niegan. A ver, el kirchnerismo niega estos cuadernos, y el macrismo o Cambiemos niega la situación de la economía. Digo, hay como un diálogo de sordos donde evidentemente en el medio estamos los ciudadanos que vemos
esta realidad compleja, ¿no? Le toca formar parte de diputado de una de las instituciones, digo, también cuestionadas. Creo que el Congreso viene zafando un poquito más respecto de la justicia, que ha estado más en la picota en estos últimos tiempos y demás, y porque los hemos visto trabajar bastante, nos gusta o no nos gusta el resultado final, digo, han trabajado bastante durante este último año y el año anterior. ¿Cómo lo viven ustedes el tema del descreimiento y cómo se manejan con respecto a sus votantes? Digo, que son los ciudadanos que por los que tienen que responder en el caso suyo como diputado. Yo asumo la responsabilidad que no estamos bien vistos. El Congreso tampoco está bien visto, la verdad. Y cada cosa que sacamos siempre tiene una sospecha de tufillo de negociaciones y eso. Y hay que trabajar para eso. Me parece que hay temas claves que a nosotros nos ponen frente a la sociedad. Una es la corrupción, así como te paras al frente de la corrupción. Me parece individualmente y grupalmente. Claro. Me parece y sobre todo grupalmente, porque no hay política sin construcción grupal. No es un problema de Sergio Whisky o de otro nombre. Me parece que ahí hay que trabajar mucho como sociedad. Y ahí, cómo se para el propio peronismo ante el hecho de proteger o no proteger a personas que están con sentencias, como el expresidente Menem en el Senado, cómo nos paramos nosotros, porque digo, todo esto se desencadena con una ley que votamos en el 2016, que es la ley del arrepentido. Hubo una diputada que se oponía a esta ley del FPV, diciendo que ella no iba a darle un marco legal al buchón. Y fíjense que esa ley hoy está permitiendo esto, es uno de los motivos, no es el motivo, pero digo, se rompe todo un pacto de silencio que no ha permitido durante muchos años resolver un tema profundo de la sociedad argentina, que es la corrupción que hay integral. Porque la corrupción no es un problema del bolso revoleado por López nada más. Claro. Es toda una estructura de pensamiento que vos terminás viendo, como explicaba el propio presidente de la Cámara de Constructores, que la obra se pensaba para una corrupción, no se pensaba para resolver un problema de la sociedad. Entonces, eso está en el fondo. En esa misma línea, y hablando del trabajo legislativo, se especula con que mañana pueda llegar a haber finalmente dictamen de comisión en el Senado de la Nación por el tema de la ley de extinción de dominio, criticada por algunos en la media sanción que tiene de la Cámara de Diputados, con la idea, entre otros, de Pichetto y del propio Pinedo, de presentar un proyecto paralelo. ¿Sirve que salga esta ley de extinción de dominio para resolver parte de toda esta historia de la corrupción? Como toda ley, es la ley posible y después están las leyes ideales. Uno intenta llegar al ideal, pero la ley posible es en base a una foto de los intereses y poderes que circulan dentro de nuestra sociedad, y ahí es el Congreso. Y siempre sirve, siempre da un paso para adelante, porque son dos cosas. En Argentina tardan 10 años en tener sentencias penales. Después de esa sentencia penal podés ir a avanzar sobre los bienes. Esto es una ley que avanza sobre los bienes. Entonces, lo que vos te están diciendo es decir, vos tenés algo, un bien o tenés un capital que no puede estar demostrado por tus ingresos. Si vos no demostrás eso, ese bien lo restituimos al Estado, y ese Estado lo puede empezar a usar. Entonces, que es un camino corto, es civil, no es penal, y me parece que hay que trabajar sobre esto, porque va a pasar lo mismo que con la ley del arrepentido. Después vamos a demostrar la efectividad que tiene una ley que ayuda a resolver una cosa que es recontra compleja en el mundo, y en Argentina hemos demostrado eso, que es muy complejo todo el tema del entramado de la corrupción. Vuelvo a lo del núcleo duro, perdón que insista, pero es algo que me sigue sorprendiendo, siempre me fascinó, ¿no? Uno recuerda el núcleo duro de Menem y ese 22% del 2003, que era ese núcleo duro, por algo se terminó bajando, y que con el paso de los años ya a nadie le importa si tiene fueros o no, más allá de los que estamos informados de las noticias. El resto de la gente es como que quedó ahí. Ahora, lo de Cristina es mucho más reciente, y todo parece indicar que la investigación de Bonadío está yendo en ese rumbo. ¿Cómo puede llegar a impactar a nivel social una sentencia que tenga que tener una pena de cumplimiento efectivo, independientemente de si el Senado procede al desafuero o no? Bueno, eso es interesante. Claramente le va a impactar de manera negativa. Digo, no hay otra manera de evaluarlo. La prisión y una condena es claramente... Por el negador lo digo, ¿no? O sea... Y el negador, yo creo que en ambos casos, tanto Cambiemos como el kirchnerismo, tienen volúmenes cada vez menores. Y lo que se está viendo, digamos, en la sociedad argentina a nivel de los partidos políticos es una tribalización, es decir, el aumento de las tribus con muchos caciques y pocos líderes.
Ese es un contexto que para la proyección electoral del año que viene es muy preocupante, porque claramente hoy ningún partido puede proyectar una primera vuelta razonable ni una segunda vuelta mucho menos. Lo que sí yo quiero destacar algo del rol legislativo, porque me parece que es sumamente interesante el rol que tuvo con la discusión del aborto. Sí. El Congreso tuvo un rol clave, porque dio el debate. Con todo lo que somos los argentinos, con todo lo bueno, con todo lo malo, con los prejuicios, con los dogmas, con las verdades a medias o verdades totales, con todas las contradicciones. Y creo que fruto de ese debate, a pesar de que la ley salió rechazada, se visibilizó de una manera totalmente distinta el tema. Y hoy nosotros hicimos una encuesta que vamos a difundir en el día de mañana, ya en las redes algo está, en el cual hemos encontrado un repunte de la posición de los que están a favor de la ley. Ajá. Fíjense qué interesante. Mirá. Salió rechazada y no obstante, por lo que se vio en el debate, por lo profundo de algunas posiciones y por los malos de otras, Sí. hemos notado un incremento de las posiciones favorables. Impresionante. Estoy ya para el cierre, pero no puedo dejar de preguntarle sobre esto que marcaba recién Gustavo. ¿Se está trabajando ya en lo que va a venir para el próximo año, en una presentación tal vez de una ley mejorada? Sí, agrego una cosita Sí. acá al colega. Una cosa clave con respecto a la negación Sí. es que hay un proceso individual que se llama el duelo. Cuando uno pierde algo, ya sea un ser querido claro. o poder o Claro. algo, entras en un proceso de duelo individual. Una persona común, un duelo normal son 6 meses. En lo social es mucho más largo. Así Ajá. que este proceso de negación habitualmente sucede, lamentablemente, mucho más largo porque sería mucho más sencillo poder... Casi generacional. ¿no? Claro, Exactamente. claro, Es casi claro. generacional. Entonces, ahí hay un trabajo social profundo que vamos a tener que hacer de la clase dirigencial porque no es bueno que se niegue la realidad, no es bueno. Yo no me considero dentro del oficialismo que estemos negando la realidad económica y el propio presidente lo está reconociendo. Dolorosa realidad económica que la estamos tratando de trabajar, con errores, con dificultades, pero la estamos trabajando desde la realidad. Y con respecto al aborto, básicamente es otra cosa que se puso arriba de la mesa en Argentina y me parece que eso es ya no hay dogmas, no hay verdades absolutas, entonces tenemos que trabajar con ese conjunto, como dice él, de verdades relativas que cada grupo tiene para construir una salida común. Me parece que esa es la externalidad más importante que ha tenido el debate del aborto, construir un camino. Ahora viene el debate también del Código Penal, está Sí, eso ahí. sí. Uno de los caminos era eso, despenalizar antes, A través del código. antes de legalizar, así que tenemos esa puerta abierta ahora que vamos a entrar a discutir el Código Penal y me parece que por ahí. Y lo otro es que podemos también darle un marco legal de ley al fallo FAL, que da un protocolo de cómo debemos hacer las interrupciones legales del embarazo. Y me parece que ahí tenemos una oportunidad institucional para continuar el debate que es muy rico y además que va a resolver cosas básicamente de inequidad, porque hoy las que mueren y las que ponen en el cuerpo son las mujeres más pobres. Sí, lo vimos hoy con el caso Exactamente. de Liz. Muchísimas gracias a ambos por haber Gracias. venido. Un Gracias por placer la tenerlos invitación. aquí.